Capítulo 1149. Desencadenado. La criatura escapó de su jaula. Era una cosa repugnante, una masa imponente de carne gris con 100 miembros ágiles y un puñado de ojos enormes y inquietantemente parecidos a los humanos. Todos ellos ardían con un frenesí delirante. Su enorme cuerpo continuó desplegándose, ocupando mucho más espacio en el exterior del recipiente que en el interior. Sus extremidades se movieron, lanzando garras afiladas en todas direcciones. Morro podría haber resistido la aterradora abominación si hubiera estado preparada. Pero no lo estaba. Su cuerpo había sido maltratado y herido, y su mente estaba momentáneamente congelada por la imagen de la criatura que de alguna manera había escapado a su hechizo. Reaccionó lentamente por solo una fracción de segundo, pero eso fue todo lo que necesitó. Su figura desapareció en una marea de extremidades grises y sigilosas, y, así como así, un ascendido del gran Clanson había sido asesinado. Amiran vio cómo ella moría con una expresión incrédula. ¡Qué ironía! La bruja había sido asesinada por su propia abominación mascota. La muerte de un enemigo tan poderoso debería haberle traído alegría, pero en cambio sintió una macabra sensación de pavor. Después de todo, había que acabar con la criatura. Y Amiran, a pesar de su orgullo y fuerza, no confiaba en sus posibilidades. Hubiera sido un insensato si no hubiera reconocido a la repugnante monstruosidad por lo que era, un corrompido, y de clase alta, por lo que parecía. ¿Un demonio? No, peor que eso, un tirano. Estos desgraciados locos. ¿Habían introducido clandestinamente a un corrompido tirano en una ciudad humana? ¿Estaban planeando desatar a esa cosa dentro de los muros de una capital sitiada? Claro que el propio Amiran estaba entre quienes habían permitido a sabiendas que el corrompido tirano se introdujera de contrabando en una ciudad humana porque convenía a sus objetivos. La hipocresía de su desprecio no se le escapó, pero la ignoró. No había tiempo para reflexionar sobre esos asuntos. Porque el tirano empezaba a moverse. Todavía quedaban un par de docenas de despiertos con vida en la sala de producción en ruinas, todos aturdidos por el terrible aullido de Morro. Algunos de ellos pertenecían al clan Dalor y otros al clan Canto, sin embargo, en ese momento, su lealtad no importaba. A la abominación no le importaba a quién servían, después de todo. Unas extremidades grises salieron disparadas por los aires, agarrando a varios de los despiertos que estaban más cerca de la jaula rota. La sangre se derramó por el suelo. Amiran ya se estaba moviendo. Reagruparos. Concentrad vuestros ataques en el monstruo. Apretó los dientes, sintiendo cómo la toxina le robaba velocidad y fuerza. ¿Qué clase de traicionera hoja había utilizado ese asesino despierto? A un maestro como Amiran no era fácil envenenarlo y, sin embargo, podía sentir una nauseabunda debilidad extendiéndose por su cuerpo. Luchando contra esa debilidad, gruñó y lanzó su martillo con toda la fuerza de un caballero ascendido. El martillo de guerra giró mientras volaba hacia el tirano con la velocidad de una bala. Y, como si su paso hubiera abierto un camino, un furioso torrente de fuerza invisible lo siguió. El martillo y el torrente de fuerza golpearon el enorme cuerpo del horror tambaleante con tanta furia que se oyó una explosión repentina. Un golpe de Amiran con toda su potencia era lo suficientemente destructivo como para destrozar las puertas de una ciudadela. El tirano, sin embargo, simplemente fue arrojado hacia atrás. Los cuerpos de los despiertos que había agarrado cayeron al suelo. Pero entonces se levantaron lentamente. Solo que ya no parecían humanos. Había una maldad fría y alienígena escondida en sus ojos, y unas fantasmagóricas cuerdas negras se extendían desde sus espaldas hacia las extremidades de la abominación gris. Las caras de los cadáveres resucitados se retorcieron y se lanzaron torpemente hacia el despierto más cercano. Más sangre se derramó. Amiran maldijo. Un titiritero.
Antes, no le había preocupado demasiado que la criatura escapara de la fábrica y llegara a la zona industrial de arriba, eso estaba dentro de los parámetros de la misión. Ahora, sin embargo, permitirle al tirano acceder a las multitudes de refugiados era equivalente a regalarle un ejército. Eso, no podía permitirlo. La criatura debía ser destruida ahora, antes de que tuviera la oportunidad de crear una legión de marionetas de carne. De hecho, el tirano debía saber que había millones de almas por cegar justo arriba. Tan inteligentes como eran estas criaturas, debería haber intentado escapar de un peligroso enemigo, como Amiran, y llegar a la superficie, donde había un suministro ilimitado de cuerpos que convertir. Pero, por alguna razón, la espantosa abominación parecía empeñada en matar a todos los humanos en la sala de producción principal de la fábrica subterránea primero. Amiran no iba a quejarse. ¡Ataquen, miserables! Su grito retumbó por el pasillo, empujando a los despiertos a la acción. Los guerreros de valor siguieron la orden sin dudarlo, mientras que los gusanos supervivientes de Son parecían confundidos sobre qué hacer. Algunos se unieron con dudas al ataque contra el tirano. Algunos intentaron atacar a otros humanos a pesar de la situación, esos fueron los primeros en ser abatidos. Algunos incluso intentaron escapar. Los cobardes no llegaron lejos. Amiran estaba demasiado ocupado para darse cuenta de quién los había matado, pero ninguno logró desaparecer en la oscura boca del túnel. La pared de carne gris e innumerables miembros se lanzó sobre ellos. Tengo que destruirlo. Tengo. En su corazón, Amiran sabía que un tirano corrompido no era un enemigo que pudiera esperar derrotar solo. Especialmente después de haber sido envenenado y agotado por su lucha contra la malvada bruja, Morro, pero este era extrañamente débil. Quiz se debilitó al estar encerrado en la jaula encantada durante tanto tiempo, o quizás era simplemente el tipo de tirano cuyo poder residía en una legión de secuaces. También era rabioso y enloquecido, casi poco inteligente. Luchar contra la criatura no era diferente de luchar contra un poderoso monstruo, si no fuera por las marionetas que podía crear. Entonces, había una posibilidad, por pequeña que fuera. Los despiertos murieron, solo para convertirse en marionetas. Las marionetas fueron destruidas a su vez, el tambaleante horror de carne gris recibió numerosas heridas, muchas de sus largas extremidades fueron aplastadas o cortadas. La fábrica parecía estar desmoronándose. Yo lo destruiré. Incluso cuando murió el último de los despiertos bajo su mando, Amiran persistió. Su espada destelló una y otra vez, y oleadas de fuerza invisible chocaron contra el enorme cuerpo de la criatura en un flujo constante. Sus pulmones ardían y sus venas estaban llenas de veneno. Su esencia se estaba agotando. Pero se negó a fallar en la misión, tenía que vencer. Y luego, milagrosamente, Amiran lo hizo. Las marionetas que se acercaban para agarrarlo se balancearon repentinamente y luego cayeron. La imponente y desecada masa de carne gris se convulsionó y se desplomó sin vida en el piso agrietado. El hechizo le habló al oído. Se balanceó, luchando por creer lo que veía, y cayó sobre una rodilla. Estaba completamente agotado y apenas podía moverse. Y sin embargo, había ganado. El caballero Amiran respiró con voz ronca. Yo gané. En el silencio que siguió, una voz fría resonó repentinamente desde atrás. ¿Lo hiciste? Se estremeció y se dio la vuelta, mirando hacia arriba. Encima de él se encontraba una oscura aparición. Un demonio con una temible armadura negra, que llevaba una máscara demoníaca coronada por 3 retorcidos cuernos. En los ojos de la máscara no había nada más que oscuridad. ¿Qué? ¿Quién es? La máscara se movió ligeramente, y los 2 charcos de oscuridad miraron directamente al alma de Amiran, haciéndolo estremecer. La aparición habló. Supongo que lo hiciste.
Un momento después, una hoja fría se deslizó silenciosamente en la ranura de la visera de Amiran, acabando con su vida. Capítulo 1150. Oculto. Has matado a un humano ascendido, Amiran. Tu sombra se hace más fuerte. Sunny se quedó un momento de pie sobre el cadáver del caballero, esperando a que la armadura encantada se disipara en un torbellino de chispas carmesí. Luego, usó sombras para convertir su guantelete en una temible garra y golpeó un par de veces. No era su costumbre mutilar los cuerpos de sus enemigos, pero tenía que ocultar la herida inicial de la espada que había matado al temible maestro. Con eso, su tarea allí estaba terminada. Sunny inclinó la cabeza y pensó con un poco de desapego. Eso salió más fácil de lo que esperaba. Acabar con 10 cohortes de despertados de élite y 2 maestros legado había resultado ser más fácil de lo que había pensado. Una fuerza así, si Sunny no hubiera intervenido, su batalla se extendería inevitablemente a las calles de arriba. Por muy repentina que haya sido la emboscada de Valor, los asesinos de Son no eran fáciles de vencer, especialmente su líder. Se habrían retirado y eventualmente habrían llegado a la superficie. Pero él lo había evitado. Sunny se dio cuenta de la ubicación del equipo de infiltración gracias a la sombría sombra que los había seguido todo el camino de regreso a esta capital sitiada desde el territorio del clan Son. Después de localizar a los asesinos, encontrar a los soldados de Valor no fue difícil, solo tuvo que enviar sus otras sombras para que rastrearan el área circundante. Entonces, lo que necesitaba hacer era asegurarse de que las dos fuerzas se aniquilaran completamente entre sí y sin daños colaterales. Lamentablemente, los infiltrados se movieron antes de lo esperado, casi pasándoles por los pelos al caballero Amiran y sus soldados. Sunny tuvo que retrasarlos un poco, así que silenciosamente mató a los 2 mensajeros que la ascendida de la canción, creía que su nombre era Morro, envió para recuperar la cohorte que custodiaba la jaula. Luego, usando paso sombrío para moverse sin ser visto, entró en el túnel y esperó allí hasta que llegaron los exploradores. Esa fue probablemente la parte más difícil de toda la misión, matar a 7 despertados poderosos antes de que pudieran hacer un sonido no era fácil, ni siquiera para él. Habría convocado a Zend, pero ella no podía compartir los beneficios de llevar la máscara del tejedor. Así que Sunny terminó usando manifestación sombría para atacar simultáneamente a los 7. Luego empujó la roca extraordinaria en la boca del líder de la cohorte y arrojó la cabeza cortada de regreso al taller de producción para crear una distracción. Un enemigo conmocionado era más fácil de tratar, por lo que Sunny no se negó a usar un poco de teatro. Mientras todos miraban la cabeza parlante, Sunny mató a un asesino más y se disolvió rápidamente en las sombras. Para entonces, la fuerza del Valor se estaba acercando, aunque todavía no eran lo suficientemente rápidos para su gusto, así que usó IMP para apresurar a los bastardos. Fue entonces cuando Morro decidió volar la mitad del taller de producción con un ataque radial sónico. Afortunadamente, Sunny ya estaba en un lugar donde la onda expansiva no podía alcanzarlo. Cuando el caballero Amiran atravesó el techo y lanzó un asalto contra los infiltrados inmovilizados, Sunny estaba en realidad dentro de la jaula que contenía un maldito tirano corrupto, desgarrando a la criatura con el pecado del consuelo para volverla loca. Esa fue otra experiencia que preferiría no revivir nunca. Desde la jaula, pasó a través de la sombra para aparecer en los corredores de arriba. La fuerza enviada por Valor era demasiado fuerte, especialmente ahora que había despachado a algunos de los asesinos de la canción, tenía que igualar las probabilidades un poco para que fuera más fácil matarlos a todos. Sunny esperó hasta que la mayoría de los despertados de Amiran saltaron al agujero en el piso y luego atacó a la última docena más o menos que quedaba en el corredor. Con el elemento sorpresa a su favor y sin necesidad de permanecer absolutamente callado, despacharlos no fue demasiado difícil. Cuando terminó con la sangrienta tarea,
la batalla entre valor y canción estaba en pleno apogeo. Sin embargo, no se estaban matando lo suficientemente bien. Morro todavía podía hacer retroceder a los atacantes y sacar a sus fuerzas. Entonces, Sunny se movió sigilosamente por el campo de batalla, permaneciendo en forma de sombra incorpórea y usando manifestación sombría para acabar con los despertados de ambos lados. Se aseguró de ocultar su interferencia tanto como fuera posible, por supuesto. Y, tal como lo había estado haciendo desde el principio, mató a los despertados de la canción con espadas y a los despertados del valor con garras. Todo salió más o menos exactamente como estaba planeado. Sunny solo tuvo que exponerse una vez, para frenar a Amiran y dejar que Morro abriera la jaula. Usó la espada amarga para untar veneno negro en la hoja del fragmento de luz de luna, ya que no era fácil lidiar con el caballero fuertemente blindado. También quería darle una oportunidad más al tirano. La criatura era fuerte, pero sin ningún súbdito y con su mente destrozada por el pecado del consuelo, había una posibilidad de que no pudiera dar el tipo de pelea que Sunny necesitaba que diera, para que todos los cadáveres con marcas de garras en sus cuerpos parecieran creíbles. El tirano escapó y masacró a los despertados que quedaban con vida. Sunny cortó a los que intentaron escapar y secretamente le propinó a la abominación algunas heridas graves, asegurándose de darle a Amiran tiempo suficiente para devastar el cuerpo del tirano con su aspecto. Y cuando todo estuvo dicho y hecho, él acabó con el poderoso caballero con su propia mano. El Saïeb el fanático en realidad pensó que había ganado, mientras que en la realidad, su derrota fue meticulosamente orquestada desde el principio. Ahora, el silencio se apoderó del arruinado salón de producción. 10 cohortes de despertados, humanos, estaban muertos. Ninguno logró escapar a las calles de la ciudad. Ningún refugiado fue tragado por su vacía disputa. Los guerreros de canción tenían heridas de espada en sus cuerpos, mientras que los guerreros de valor aparentemente fueron asesinados por garras afiladas. La enorme abominación fue convertida en pasta por el aspecto de Amiran. La imagen de lo que había sucedido aquí era clara. Las dos fuerzas se aniquilaron entre sí y el tirano sucumbió a las heridas infligidas por el valiente caballero. ¿Sunny se sentía culpable por llevar a estos despertados a la muerte? Después de todo, acababa de asesinar a 70 personas. Mucho más de lo que había hecho en toda su vida, sin contar los de las pesadillas. ¿Importaba que las 70 personas que asesinó fueran ellas mismas asesinas? Realmente, no. Y realmente tampoco le importaba. A diferencia de los millones de personas que habían perecido en Falcon's Guard, ellos obtuvieron lo que se merecían. Si había algo de lo que Sunny se arrepentía, era que Amiran en realidad logró asestar el último golpe al tirano, de alguna manera. Esa fue una pérdida frustrante. Lanzando una última mirada a la escena de la carnicería, Sunny negó con la cabeza con desaliento. Y desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. Capítulo 1151. No ver el mal. Una sala subterránea devastada. Hormigón partido, viejas máquinas convertidas en pilas de chatarra, paredes rotas. La oscuridad profunda ahuyentada por la luz brillante de los focos eléctricos. El hedor de la sangre impregnaba el aire. Y cuerpos, por supuesto, esparcidos por el suelo agrietado. Decenas de ellos, todos con heridas terribles. Cuerpos de los despertados de valor, los despertados de la canción, y uno más, una espantosa montaña de carne gris que antes había sido una criatura de pesadilla. Morgan estudió la escena de la masacre con expresión neutral mientras caminaba entre los cadáveres. Se detenía unos momentos cerca de uno de ellos y luego pasaba indiferentemente al siguiente. Sus ojos bermellón eran fríos. San Gilead, el caballero de verano, era más expresivo. Estaba arrodillado frente a uno de los cuerpos con una expresión de duelo en su rostro gallardo y apuesto. Un suspiro profundo escapó de sus labios.
Amiran. Morgan se dio la vuelta y miró al trascendente. Oh, lo siento, Ser Gilead. Había olvidado que ustedes dos fueron miembros de la misma cohorte. Acepte mis condolencias. Sin embargo, su voz no parecía muy arrepentida. El caballero de verano bajó la mirada. A veces, lo olvido. Ella arqueó una ceja. ¿Qué? El santo se detuvo unos instantes y luego le ofreció una mirada tranquila. Cuánto te odio a ti y a tu familia. Morgan esbozó una leve sonrisa y miró hacia otro lado. Bueno, ¿qué se puede decir? Somos una gentuza detestable. Dicho esto, utilizó su bota blindada para voltear uno de los cuerpos y preguntó. ¿Tiene sentido para ti? El caballero de verano se levantó con un suspiro y se acercó. El resultado está fuera de lo esperado, pero la secuencia de eventos parece clara. Subestimamos mucho a la oposición. Según todas las cuentas, Amiren debería haber podido lograr una victoria limpia, pero la presencia de un tirano corrompido cambió las cosas. Nuestra estimación del poder del maestro de las bestias necesita ser ajustada. Aún así, mató a la bestia, aunque el precio fuera su vida. Morgan negó con la cabeza. Parece claro, ¿eh? Su mirada estaba clavada en la herida fatal de espada que había matado al despertado frente a ella. Morgan permaneció inmóvil por unos momentos. ¡Qué corte tan hermoso! Aparentemente perdiendo interés en el cadáver, se dio la vuelta y llamó a uno de los especialistas que había estado investigando la escena. El hombre se acercó e hizo una reverencia, luego entregó un informe preliminar. Sus conclusiones estaban en línea con lo que había dicho Sanguilier. Morgan lo miró sombríamente. ¿Los adivinos han descubierto algo? El investigador apartó la mirada avergonzado. Nada, mi señora. Un leve frunce apareció en su rostro. Entonces me estás diciendo que 6 cohortes de los mejores de valor, armados y blindados con memorias forjadas, perdieron ante 4 cohortes de infiltrados de Song? ¿Y que el caballero, Amiran, mató a un tirano corrupto solo? El hombre bajó la cabeza. Eso es lo que dice la evidencia, mi señora. Morgan resopló. Permaneció en silencio por un rato, luego se giró y se dirigió a una joven delicada que estaba de pie en silencio sobre una cabeza cortada. ¿Y tú, Cassia? ¿Ves algo? La joven se movió ligeramente y respondió en un tono tranquilo. No veo nada. Morgan inclinó la cabeza. ¿Me estás diciendo que no ves nada o que no ves nada? El caballero de verano frunció el ceño, pensando que la princesa se estaba burlando de la chica ciega. Mientras tanto, la joven simplemente asintió. Morgan sonrió. ¡Ja! Se volvió hacia el santo y lo atravesó con una mirada divertida. Vaya, señor Gilead. Al menos alguien no es inútil aquí. Entonces, su expresión se ensombreció. Morgan miró de nuevo el cadáver que yacía a sus pies y frunció el ceño. Después de unos momentos de silencio, murmuró. ¿Fue la casa de la noche? No, es poco probable. Ese corte. ¿Quién podría haberlo hecho? Sunny retrocedió un paso y se inclinó, respirando con dificultad. A su lado, Cassie se tambaleó, luchando por mantener el equilibrio después de que Morgan destrozara su estoque. Hoy, la princesa había decidido enfrentarse a los dos al mismo tiempo. El combate fue especialmente agotador. Lucharon bien, cooperando entre sí tan impecablemente que casi parecía que compartieran una sola mente. Pero al final, la princesa los rechazó sin piedad a ambos. Parecía poseída, atacando con tanto poder y ferocidad que Sunny encontró casi innecesario minimizar sus habilidades. Fingió estar completamente exhausto, en realidad, había poca necesidad de fingir y bajó su espada. Esa fue una buena pelea, Lady Morgan. Miró su propia espada, que estaba mellada por todas partes y completamente arruinada, y luego la arrojó a un lado con frustración. Sí, tú también lo hiciste bien.
Después de recuperar el aliento durante un par de segundos, se enderezó lentamente y la miró con una expresión complicada. Pero, ¿le preocupa algo? Su técnica parecía un poco distraída hoy. Morgan lo miró fijamente por unos momentos, su rostro se volvió frío. Finalmente, dijo con un dejo de descontento en su voz. Eso no es algo de lo que una persona como tú deba preocuparse. Ahora que lo pienso, no necesitaré tus servicios en los próximos días, maestro Sanles. Así que escápate. Justo lo que quería. Sunny puso una expresión convenientemente alarmada y bajó la mirada. Ah, como desee, mi señora. Se demoró unos momentos, luego se burló y se fue. Sunny y Cassie se quedaron solos en la sala de entrenamiento. Habían pasado 2 días desde la matanza en la fábrica abandonada. Morgan parecía sospechar que algo irregular había ocurrido en la sala de producción subterránea, pero ni una gota de esa sospecha estaba dirigida a Sunny. Había ocultado bien sus huellas, y nadie dentro de Valor podría imaginar que alguien como él fuera capaz de acabar con 10 cohortes de despiertos de los grandes clanes, y mucho menos hacerlo con tanta precisión insidiosa e impecable, casi diabólica. En cuanto a Sunny, estaba interpretando sin esfuerzo el papel de alguien que no tenía ni idea de lo que había pasado. Mirando a Cassie, se encogió de hombros. ¿Qué le pasa? La chica ciega volvió la cabeza para mirarlo, luego permaneció en silencio por un rato. Finalmente, ella dijo. No tienes que preocuparte. Sunny frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Cassie sabía algo? Si alguien lo sabía, era ella. Sacudió la cabeza y arrastró su cansado cuerpo por la habitación para colocar la espada de entrenamiento de nuevo en su soporte. Si Cassie lo sabía, se callaría. Pero, en cualquier caso, la educada sugerencia de Morgan de desaparecer por unos días fue muy oportuna. Por muy seguro que estuviera de haber evitado toda sospecha, era mejor no desfilar frente a los emisarios de Valor por un tiempo. Y, para ser honesto, Sunny hacía tiempo que merecía unas pequeñas vacaciones. Bajando la espada, miró a Cassie y preguntó. Oye, sobre ese favor que te pedí, ¿qué tal si nos vamos al reino de los sueños por un rato? Parece que estoy libre de repente. La chica ciega sonrió ligeramente. Claro, no hay problema. Colocó cuidadosamente su estoque roto en el suelo y añadió. Ya se lo dije a Nepis. Ella también está libre. Sunny se quedó helado por un momento y luego hizo una mueca. Malditos oráculos. Capítulo 1152. Excursión. La isla de Marfil estaba tan tranquila e idílica como siempre. Sunny permaneció inmóvil por unos instantes, disfrutando de la fresca brisa y de la vista de la vasta y azul extensión del cielo. A decir verdad, era raro encontrar un refugio tan tranquilo en el reino del sueño. Incluso el santuario, que era hermoso y sereno a su manera, nunca se sentía seguro. Después de todo, siempre existía la posibilidad de un ataque. Lo que protegía el santuario era la gente, y la gente no era omnipotente. El aplastamiento era un guardián mucho más fiable. Los tres, Sunny, Nepis y Cassie, acababan de llegar del mundo despierto. Sunny llevaba la mortaja del crepúsculo, pues era su mejor armadura del recuerdo. Los otros, 2, sin embargo, habían menospreciado sus armaduras de combate en favor de prendas más ligeras. Cassie llevaba la conocida túnica y la capa azul marino, mientras que Nepis llevaba algo que él reconoció como la capa interior negra de la armadura de la Legión de la Luz de las Estrellas. Sunny todavía no podía creer que un simple recuerdo despertado del segundo grado hubiera sobrevivido años deambulando por él. Reino del sueño y la segunda pesadilla. Pero, en cualquier forma, los tres parecían gente lista para unas vacaciones. No eran los únicos, tampoco. ¿Qué es esto?
Sunny miró hacia la entrada de la torre, donde dos figuras los esperaban. Effie estaba sentada en el suelo, disfrutando de una montaña de bocadillos. Su armadura trascendente no se veía por ningún lado, dejando mucha piel oliva expuesta al sol y al viento. Había una expresión relajada y muy complacida en su rostro. Calle estaba de pie cerca, vestido con su uniforme militar. Estaba mirando los huesos de dragón que rodeaban la torre de marfil con una expresión neutral en su hermoso y ligeramente melancólico rostro. Al notar a los recién llegados, Effie agitó alegremente la mano. Oigan. Ya llegamos. Sunny caminó hacia ellos, contento y confundido de verlos a ambos. Veo que están aquí. ¿Pero por qué están aquí? Kai se volteó y sonrió levemente. Hola. Nuestras compañías han pasado mucho tiempo en las murallas de la ciudad recientemente, así que nos dieron descanso de servicio activo por un par de semanas. Estamos de permiso. Effie asintió. Sí. Así que cuando Cassie ofreció ir a una excursión, no teníamos nada mejor que hacer. Además, también teníamos curiosidad por volver a visitar algunos lugares. Sunny miró a la chica ciega con sospecha. Estaba seguro de que solo había decidido pasar un tiempo en la isla encadenada esa mañana, cuando diablos había encontrado tiempo para invitar a Effie y Kai. Notando su mirada, Cassie simplemente se encogió de hombros. Bueno, lo que sea. De todos modos, se alegró de verlos. Ya veo. Bien, entonces. Pero, no lo llamaría excursión. Espero enfrentar al menos una abominación espeluznante esta semana, así que no se relajen demasiado. Effie agitó despectivamente una mano grasienta en el aire. Sí, sí. Pero esa abominación es comestible. La miró fijamente con desaliento. No estoy segura. Ella sonrió. No hay problema. Tendremos que averiguarlo. Sacudiendo la cabeza, Sunny se dio la vuelta y miró la elegante silueta de la nave voladora que descansaba sobre el agua no muy lejos. Como Cassie era quien sabía controlarla, le dirigió la siguiente pregunta. No perdamos tiempo. ¿A dónde primero, capitana? Ya había compartido los lugares que quería visitar con la chica ciega, por lo que ella estaba a cargo de trazar el rumbo. Cassie sonrió. La primera parada está justo debajo de nosotros, en realidad. No estaba en tu lista, pero quería estudiar las runas allí. Solo unas horas. Sunny se encogió de hombros. No tenía nada en contra de que otros añadieran más lugares a la lista, iban a ayudarle con sus objetivos, así que era justo. Vamos, entonces. Juntos, los 5 se dirigieron hacia el lago y abordaron la nave. Cassie entró en el círculo rúnico en la popa, saturnándolo con su esencia de alma mientras tomaba suavemente los remos de dirección. Las hojas del árbol sagrado que crecía alrededor del mástil de la nave voladora crujieron suavemente mientras se elevaba de la superficie del lago y se elevaba hacia el cielo. No había muñecas marineras en la cubierta, ni guardianes del fuego para reemplazarlas. Las velas estaban bajadas, por lo que su velocidad no era la que podría haber sido. Sin embargo, para un simple descenso, eso era suficiente. La antigua nave pasó por el borde de la isla de Marfil y se inclinó hacia abajo, zambulléndose en el mar de nubes. Rodeado de niebla blanca, Sunny de repente pensó en algo y se giró hacia Cassie. ¿Lo has nombrado? ¿El barco? Se quedó por unos instantes. No. No estaba seguro de tener derecho. Después de todo, antes debe haber tenido nombre. ¿Cómo lo llamaba Noctis? ¿Lo saben? Sunny frunció el ceño. En realidad, nunca le oí llamarla de ningún modo, salvo. Esta belleza. Pensándolo bien, conociendo a Noctis, ese podría haber sido el nombre. Esta belleza. Nepis los escuchó con un leve interés, mientras Cassie parloteaba. Sin duda suena como algo que él haría. En ese caso, deberíamos darle un buen nombre. Vamos a pensar en uno antes de que termine este viaje.
Se precipitaron a través de las nubes y, mientras lo hacían, Sunny pudo sentir la presión feroz del crashing asaltar la nave voladora. A esa altura, debería haber sido aniquilado, pero, para su sorpresa, no se sintió demasiado incómodo. Se encendieron líneas de luz etérea a lo largo del casco de la nave, como si se hubiera activado un potente encantamiento y el peso invisible se debilitó. Pronto, las nubes retrocedieron y se reveló muy abajo el mosaico del paisaje de las islas encadenadas. Las islas brillaban sobre el telón de terciopelo del oscuro abismo como piedras preciosas, conectadas entre sí por los finos hilos de las cadenas celestiales. Y allí, justo debajo de la nave que descendía, había una isla que Sunny conocía muy bien. Su rostro se ensombreció un poco. Este lugar, nunca pensé que volvería aquí algún día. Debajo de ellos estaban las ruinas del Coliseo Rojo. Capítulo 1153, Camino de los Recuerdos. El Coliseo Rojo estaba en ruinas. Sus antiguos muros se habían derrumbado y ahora estaban cubiertos de enredaderas verdes. Las personas que habían abarrotado las tribunas estaban muertas hacía mucho tiempo. Y sin embargo, ni siquiera el transcurso de innumerables años había logrado limpiar la mancha de sangre de la superficie de la piedra que alguna vez fue de un blanco inmaculado. Sunny sabía por Cassie que el Coliseo estaba en mal estado. También sabía que la isla había sido infestada por todo tipo de criaturas de pesadilla, probablemente los restos del zoológico de monstruos de Solvane, antes de que los guardianes del fuego los exterminaran. Los guardianes del fuego también habían despejado el suelo de la arena para revelar las runas enterradas, y ahora, Cassie caminaba lentamente a lo largo de los surcos, trazando sus formas con sus pasos. Sunny estaba de mal humor. Estudió las ruinas, recordando las innumerables batallas sangrientas que se habían librado allí. Allí fue donde había matado a las gárgolas de piedra, allí fue donde había matado al esqueleto esmeralda, y allí fue donde Cassie había perdido la vida por la espada de uno de los fanáticos rojos. Habían pasado miles de años desde su fuga del Coliseo, no, casi nada. En realidad, nunca había estado allí en absoluto. La sangrienta arena que conocía era solo un espejismo conjurado por el hechizo, mientras que esto era real. Sin embargo, no cambió su naturaleza vil. Gloria. Nepis se giró al oír su susurro. Sus llamativos ojos grises eran sombríos. ¿Esta es la arena donde estuviste preso? Sunny asintió. Sí, la jaula en la que me tenían estaba allí, debajo de ese montón de escombros. En aquel entonces, apenas sabía cómo mover el cuerpo que el hechizo me había dado. Vaya, recuperar mis sentidos dentro de eso fue un gran shock. La miró, preguntándose qué cuerpo había recibido Nep en su propia pesadilla. Debió sobresaltarse al verse empujada a un cuerpo no humano también. Después de todo, no había habido usuarios de aspectos divinos antes que ellos. Y los aspectos divinos, a pesar de todos sus beneficios, no venían con un manual de instrucciones. Estrella Cambiante asintió lentamente. Me lo imagino. Ella no dijo nada más, manteniendo todavía los detalles de su pesadilla para ella misma. Sunny suspiró. Bueno, de todos modos. Los primeros días fueron difíciles, y cada día que seguía era difícil también. Tenía que luchar para llegar al centro de la arena y enfrentarme a los fanáticos de la secta roja cada vez. Y mientras tanto, multitudes de gente me animaban desde las gradas. Unos bastardos espeluznantes, estaban igualmente contentos de vernos esclavos matar o vernos morir. Todo para la gloria del dios de la guerra. Kai, que estaba cerca, asintió. Yo también me enfrenté a esos fanáticos, en el campo de batalla. Todos en el reino de la esperanza, estaban locos, en ese momento, pero los beligerantes eran especialmente malvados. Y eran de hecho tal como Sunny los describió, igualmente felices de matar como de morir. Su fe había sido pervertida más allá de lo creíble. Miró las piedras manchadas de sangre y añadió después de una breve pausa. Ahora que lo pienso, tal vez no sea una coincidencia que los seguidores del dios de la guerra fueran así.
El dios de la guerra es también la deidad de la humanidad, después de todo. Sunny se rió entre dientes. Sí, bueno, de todos modos. Mejoré con el tiempo, lo suficiente para sobrevivir hasta el momento en que pude escapar. Y lo hice. Nepis miró a su alrededor en silencio. Debe haber sido duro. Sobrevivir solo. Él se encogió de hombros. Lo habría sido, pero no estaba solo. Había un tipo conmigo, un despierto local, un sanador. Sin él, no habría durado tanto como lo hice. Estudió las ruinas por unos momentos, luego hizo gestos en cierta dirección. Ahí fue donde Solveig lo mató, al final, en el borde de la isla. El tonto decidió encontrar valentía en el peor momento posible. Sunny permaneció en silencio por un rato, luego suspiró. Aún así, creo que es mejor morir con valentía que morir sin ella. No, es que yo lo sepa. Miró a Nepis y sonrió. Debo haber matado a 1000 enemigos en esta arena, tanto abominaciones como humanos. Pero, conociéndote, apuesto a que incluso más murieron por tu espada en la pesadilla. Ella miró al norte, en dirección a las montañas huecas, y negó con la cabeza. No. En realidad, no maté a tantos. Sunny arqueó una ceja. Espera, ¿qué? ¿De verdad? ¿Con tu personalidad? Nepis sonrió. Solo estaba dormida, en mi pesadilla. Era la criatura más débil allí, por mucho. Resolver problemas con una espada es un privilegio para los fuertes. La miró con una expresión extraña. Bueno, debes haber aprendido mucho, entonces. La debilidad es una gran maestra. Tan pronto las palabras salieron de su boca, Sunny se arrepintió de haberlas dicho. Nepis siempre había sido un símbolo de fuerza, en su mente. Una presencia dominante que arrasaba con todos los obstáculos para lograr sus metas, pero en verdad, había pasado la mayor parte de su vida como presa perseguida por depredadores aterradores. Sunny aún recordaba el sueño que la había visitado, un fragmento de una memoria que ella tenía sobre uno de los atentados contra su vida. Ella sabía sobre la debilidad tanto como él. La sonrisa de Nep se desvaneció lentamente. Permaneció en silencio por un rato, y luego asintió. Sí. Aprendí mucho. Genial. Quizás, piénsalo 2 veces antes de abrir tu boca la próxima vez, tonto. Sunny titubeó, pensando qué decir. Sin embargo, la atmósfera solemne fue destruida un momento después por un fuerte ruido de arrugas. Sunny, Nepis y Kai se dieron la vuelta y miraron a Effie, quien estaba completamente concentrada en abrir un paquete de papas fritas. Los colores brillantes del empaquetado moderno parecían extremadamente fuera de lugar en la antigua ruina. Sintiendo su atención, la cazadora levantó la vista, se bajó las gafas de sol hasta la punta de la nariz y arqueó las cejas. ¿Qué? Luego, se envió un bocado de papas fritas sintéticas a la boca y miró a su alrededor, masticando. Después de un rato, dijo. Debo admitirlo, sin embargo. Estoy un poco molesta. Esa zorra Solvane era de la misma secta que yo, ¿verdad? ¿Cómo es que el templo en el que terminé no era tan grandioso y majestuoso? Quiero decir, ¿sabes lo pequeña y húmeda que era mi habitación? Ella negó con la cabeza con una cara agria. ¿Y qué caso tiene andar en una secta de fanáticos de la guerra si no tienes un estadio de la hostia como este? Capítulo 1154. La gloria de antaño. Nada importante estaba ocurriendo en la isla que una vez fue el corazón de las tierras de Solvane. Los guardianes del fuego, al parecer, habían sido muy minuciosos al exterminar cada abominación aquí, incluso después de varias horas, nadie había molestado a los 5 maestros. No es que muchas cosas pudieran. Mientras Cassie exploraba las runas, Sunny simplemente deambulaba por las ruinas, recordando sus días de lucha en el Coliseo. Los demás no tenían mucho que hacer, así que lo seguían, a veces iniciando una conversación, a veces permaneciendo en silencio. Finalmente, Effie suspiró. Esto es una mierda. ¿Qué clase de vacaciones son estas? El ambiente es muy deprimente. Sunny la miró sin humor. ¿Qué esperabas?
No pasé precisamente un buen rato en este maldito lugar. ¿Debería estar saltando de alegría? Ella parpadeó un par de veces. Bueno, ¿sí? ¿Por qué no? Piénsalo. Este coliseo está en ruinas, pero tú sigues en pie. ¿Que no hay que celebrar? Sunny inclinó un poco la cabeza, luego miró las ruinas cubiertas de vegetación del Coliseo Rojo una vez más. El lugar estaba desolado y olvidado, sin nada que recordara su antigua gloria. Gloria, los bastardos que la habían deseado, que habían convertido el teatro de Ope en un templo de muerte, nunca encontraron nada por el estilo. Sunny, sin embargo, había sobrevivido. No solo eso, sino que ahora también era un oficial condecorado, con los más altos honores militares que uno podía recibir, ganados en una guerra mucho más significativa que la insensata que los Varmongers habían librado. Nunca le había dado mucho significado a sus medallas, pero ahora que se habían convertido en algo para fastidiar a Solvane y a sus fanáticos. Vaya, vaya, maldita sea, casi me siento mejor que si la matara 2 veces. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Bueno, si lo pones así. Supongo que tienes razón, Effie. Soy mucho más impresionante de lo que nunca fueron estos tontos, ¿no es así? Diablos, incluso están haciendo una película sobre mí en NQSC. Ella lo miró con una expresión divertida. No te vuelvas tan engreído, idiota. ¿Y a qué te refieres con una película? Otra. Al notar su expresión petrificada, él sonrió. Ah, no te preocupes. Se trata de Mongrel, técnicamente. Mientras Effie dejaba escapar un suspiro de alivio, Nepisa sintió de repente. Oh, sí. He visto el tráiler. Kai y Sunny la miraron con sorpresa, mientras Effie hacía una mueca extraña y se alejaba. Dioses. Creo que voy a vomitar. Realmente se veía enferma. Sunny se rió mientras la veía irse. Oye, ¿a dónde vas? El ambiente ya no es tan lúgubre, ¿verdad? La cazadora simplemente agitó la mano y desapareció detrás de un montón de escombros. Se rió entre dientes, pero su sonrisa desapareció cuando Kai preguntó con una expresión pensativa. Si el tráiler salió tan rápido, deben de estar poniendo muchos recursos en el rodaje. Aunque me preguntó, ¿van a contratar a un actor para interpretar a Mangral? ¿O a una actriz? Los ojos de Sunny se abrieron ligeramente. ¿Qué demonios quieres decir, una actriz? ¿Por qué iban a contratar a una actriz? Retráctate. Mientras discutían, Cassie acabó de explorar las runas talladas en la piedra ensangrentada. Pronto, la nave voladora dejó atrás las ruinas del Coliseo Rojo y cortó el cielo. La noche había descendido sobre las islas encadenadas, borrando la frontera entre el cielo superior y el cielo inferior. Las estrellas frías brillaban sobre los restos del reino destrozado, reflejándose en las llamas distantes que ardían en el oscuro abismo. La nave voladora se dirigía hacia el sureste. No había muchos lugares que Sunny quisiera visitar en las islas encadenadas. Su principal objetivo era la isla del naufragio, donde el cadáver del príncipe del sol colgaba sobre el cielo inferior, enredado en cadenas celestiales, pero también estaba interesado en otra. La isla del sur, donde se encontraba el castillo en ruinas del Señor de las Sombras y donde había luchado contra Pesadilla. El corcel negro se había convertido en su sombra, pero eso era solo el fantasma del hechizo. Sunny no pudo evitar sentir curiosidad por lo que le había pasado a la verdadera Pesadilla. ¿Estaba quizás todavía aquí, en algún lugar, en esta región del reino de los sueños? El corcel oscuro ya no estaba en la isla del sur, eso era seguro. Después de todo, Sunny había visitado la fortaleza en ruinas en el mundo despierto antes incluso de saber lo que era. Allí fue donde había dado la bienvenida a Effie y Kai a las islas encadenadas, y no había encontrado a Pesadilla allí. Aún así, quizás había alguna pista. Habían pasado incontables años desde que la criatura de las sombras permaneció en el castillo, guardando obstinadamente la ciudadela de un amo muerto. ¿Estaba la verdadera Pesadilla aún viva? ¿Se había vuelto más fuerte?
Había sucumbido a la corrupción que parecía haber devorado todo y a todos los demás en el reino de los sueños. Sunny quería saber, pero sobre todo, le interesaba encontrar una criatura de las sombras. Podría llevarle a muchos fragmentos como mínimo y a una nueva sombra como máximo. Aparte de la isla del sur, sin embargo. Nepis obviamente no tenía ningún lugar en mente, Effie deseaba visitar el templo del cáliz. Probablemente, Kai hubiera querido regresar a la ciudad de Marfil para recordar el pasado, pero esa ciudad ya no existía. Había caído al cielo de abajo, reemplazada por la lágrima en constante crecimiento que algún día se tragaría a todas las islas encadenadas. Curiosamente, el lugar que casi hubiera deseado visitar tampoco estaba. El templo de la noche, donde había pasado varios meses cuidando a su mentor, el único del norte, quedó destruido por la batalla entre Marea del Cielo y San Cormac. Sin embargo, la chica Sie Ga añadió una ubicación a la lista. Y muy extraña, por cierto, la isla donde una siniestra criatura del lago les había dado una vez la daga rubí. Sunny no sabía qué quería encontrar allí, pero no se opuso a su pedido. No obstante, iban primero a la isla del sur, así que aquel lugar espantoso todavía estaba lejos. Disfrutando la vista del cielo estrellado, Sunny respiró el aire fresco de la noche y sonrió mientras escuchaba a sus amigos charlar. Habría peligros y terribles amenazas cuando regresara a la Antártida, pero por los siguientes días, la vida prometía ser tranquila y sencilla. Habría un poco de exploración, un poco de caza de tesoros y un poco de lucha también, pero no del tipo terrible. Era realmente como unas vacaciones. Su sonrisa se volvió un poco nostálgica. Maldita sea, ¿desde cuándo el reino de los sueños era un lugar más agradable que el mundo despierto? Capítulo 1155. Lo que depara el futuro. El navío volador continuó hacia el sureste. Los miembros de la cohorte permanecieron en la popa, haciendo compañía a Cassie. Pasaron un tiempo charlando ociosamente sobre esto y aquello, y luego disfrutaron en silencio de la hermosa vista del cielo nocturno. Ocultos a salvo dentro del aplastante, estaban temporalmente a salvo de todas las amenazas. Esa sensación era extraña, lo único más extraño era el hecho de que Effie parecía haber perdido el apetito. Ahora eso sí era una anomalía como algo que Sunny nunca había presenciado antes. Quiso burlarse de la cazadora, pero cambió de opinión en el último momento. La tranquila noche lo puso en un estado de ánimo contemplativo. En lo que Sunny pensaba era, cuán difícil se había vuelto mantener una conversación con sus amigos en estos días. O con cualquier otra persona, en realidad. Nunca había sido un gran conversador, de hecho, de niño, a Sunny siempre le había resultado terriblemente difícil encajar con la gente. Pero después de convertirse en un despertado, en algún momento del camino, parecía haber desarrollado esa habilidad. Ahora, sin embargo, se estaba volviendo más difícil una vez más. Sunny había pensado que esos problemas desaparecerían milagrosamente después de que decidiera confiar en las personas que le importaban. Pero se había equivocado. La novela Vince fue la primera plataforma en presentar este capítulo. Es extraño. Pero, ¿de verdad lo era? En verdad, no era su capacidad para sostener una conversación el problema, sino toda su vida en cambio. La mayoría de las cosas que pensaba y hacía eran demasiado delicadas para discutir, no porque no confiara en sus amigos, sino porque no quería involucrarlos en su lío. Más que eso, Sunny solo había hecho dos cosas tras llegar a la Antártida: luchar contra las criaturas de pesadillas e intentar cumplir con su deber como miembro del ejército de evacuación. Realmente no tenía ningún pasatiempo ni cosas emocionantes para compartir. Sus amigos eran más o menos lo mismo. ¿Es todo lo que hay en la vida? ¿Sangre y guerra? Mientras estudiaba el cielo nocturno con una expresión de nostalgia, Kai lo miró y dijo: ¿En qué piensas? Una pálida sonrisa apareció en el rostro de Sunny.
No es nada. Estaba pensando en lo jodida que se ha vuelto nuestra vida. En estos días, parece que no hay nada de qué hablar excepto de lo que matamos, cómo lo matamos y cómo matarlo mejor. Así que me pregunto, ¿es eso la adultez? Trabajo, trabajo y luego más trabajo. Pensé que convertirme en un maestro sería liberador, pero honestamente, me estaba divirtiendo mucho más siendo un despertado. Kai suspiró. Parece que sí, ¿no? Effie, quien estaba abrazando el barandal de madera de la nave voladora como si luchara contra el mareo por movimiento, los miró con una expresión miserable. No sé de lo que están hablando. Yo me divierto mucho cada día. Sunny le dio una mirada dudosa. Sí, quizá revisa la fecha de caducidad la próxima vez que pases de contrabando un montón de bocadillos al reino de los sueños. Esas patatas fritas sintéticas deben haber sobrado de los tiempos oscuros, considerando tu estado actual. Ella apretó los dientes y luego hizo un gesto grosero en su dirección. Sunny sonrió. En ese momento, casi repentinamente habló. Entiendo lo que dice Sunny. Pero, ¿acaso hay algo malo con concentrarse en el trabajo? Yo también suelo estar muy ocupado y hay poco tiempo para cualquier otra cosa, excepto para mis obligaciones. Sin embargo, no está mal. De hecho, lo encuentro muy gratificante. Sunny se burló. Supongo que no hay nada malo, siempre y cuando hayas elegido la profesión correcta. Pero ser un exterminador de abominaciones no va realmente conmigo. Y, en realidad, ni siquiera yo lo elegí. Simplemente sucedió así. Nepis le dirigió una larga mirada, luego se dio la vuelta y dijo con voz tranquila. Es cierto que ninguno de nosotros eligió ser infectado por el hechizo. Pero ahora, somos despertados, así que, exterminar abominaciones viene con el territorio. Recibimos un montón de privilegios a cambio. No tiene sentido pensar en el pasado con arrepentimiento. Sunny la miró con una expresión sombría. Bueno, no era como si se equivocara, por muy abatido que se sintiera por la situación actual, era infinitamente mejor que su vida mundana en las afueras. ¿Qué le habría esperado a Sunny si nunca hubiera sido infectado por el hechizo? Una vida amarga y una tumba temprana, lo más probable. No, en realidad, una tumba habría sido un lujo imposible. Kai se quedó unos instantes antes de decir en voz baja. No es el pasado lo que me preocupa. Es el futuro. Effie permaneció en silencio, pero su rostro se ensombreció. Sunny miró a su amigo con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Kai se encogió de hombros. La campaña de la Antártida parece un mundo aparte, pero acabará en unos meses. Y después, ¿qué? La llegada de refugiados y la pérdida del cuadrante sur empeorarán las condiciones de vida en el mundo despierto para todos. También habrá una oleada sin precedentes de despiertos, lo que cambiará la situación en el reino de los sueños. Los grandes clanes parecen estar en crisis y, además, no hay garantía de que no vuelva a suceder algo como la cadena de pesadillas. No hablo del futuro de la raza humana, hablo de nuestro futuro personal. ¿Qué papel desempeñaremos en ese mundo? Sunny se quedó pensativo un rato. No tengo ni idea. Kai suspiró y miró a Nepis. Lady, Nifaes y casi probablemente se convertirán en santas con el apoyo del clan Valor. Pero ese camino está cerrado para el resto de nosotros, a menos que juremos lealtad a un clan legado. También podemos quedarnos con el gobierno. Pero si la Antártida ha demostrado algo, es que el gobierno no es lo bastante fuerte para proteger el mundo despierto por sí solo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Sunny observó su rostro unos instantes. Parecía que Kai luchaba contra su ingenuo y sincero sentido del deber. Preguntó. Entonces, ¿qué? ¿Piensas en convertirte en un legado? El apuesto arquero lo miró con expresión grave. ¿Y tú no? Sunny sonrió con una comisura de la boca y luego se dio la vuelta. No, preferiría morir, sinceramente. No hacía falta añadir esa última parte, porque siempre era sincero. Aunque Sunny estuviera destinado a seguir siendo un maestro para siempre, no se uniría a los Valor y Son. La santidad era un objetivo seductor, pero no merecía la pena venderse como esclavo a un soberano. Una sola cadena, por muy blanda que fuera, ya resultó ser suficiente. En cuanto al futuro, en realidad no tenía idea qué iba a suceder después de que terminara la campaña de la Antártida.
Los grandes clanes se enfrentarían en serio, pero para ese entonces, sus batallas probablemente se trasladarían al reino de los sueños. A Sunny le hubiera gustado evitar verse envuelto en ese conflicto, pero tenía la fuerte sospecha de que, para él, iba a ser casi imposible. Tampoco tiene sentido pensar en el futuro. Los cuatro miraron a Cassie con sorpresa. Ella había permanecido en silencio durante toda la conversación, pero de repente habló en ese preciso momento. Viniendo de un oráculo, esa declaración sonó un poco ominosa. Sunny arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Por qué es eso? Controlando suavemente la nave voladora, Cassie se mantuvo callada por unos momentos. Entonces, una sonrisa triste apareció en su rostro. No existía el hechizo hace un siglo. No había santos hace unas décadas. No existía la cadena de pesadillas hace un par de años. ¿Qué pasará en el futuro? Nadie lo sabe. Entonces, hacer planes es inútil. Todo lo que podemos hacer es prepararnos para enfrentar lo desconocido. Sí.